El genocidio no es un evento puntual, sino un proceso. Construir la identidad del otro, estigmatizar, hostigar, aislar y debilitar a un grupo son etapas de ese proceso que escalan hasta el exterminio. Pero las muertes no son el objetivo final, sino una herramienta para otra cosa: la transformación de la identidad de un pueblo. El genocidio es una práctica social. Deja marcas y se reactualiza en las disputas por la memoria. Analicemos los tejidos de esas lógicas que aún hoy nos atraviesan. Soy Daniel Feierstein, especialista en prácticas sociales genocidas, y esto es Anatomía del Terror, los tejidos del genocidio. Como venimos viendo, en los genocidios modernos, las muertes no son el objetivo final, sino una herramienta para otra cosa: la transformación de la identidad de un pueblo. Pero ese proceso de transformación identitaria no ocurre antes o durante el exterminio, sino fundamentalmente después, en cómo una sociedad recuerda y representa lo vivido y se responde a preguntas como: ¿qué nos pasó? ¿A quiénes les pasó? ¿Y por qué ocurrió? El terror resulta una herramienta muy efectiva para modificar nuestras acciones, nuestras identidades y nuestras representaciones del pasado. ¿Pero por qué? Tratemos de entender el origen de nuestra capacidad de explicarnos el pasado. La memoria no es exclusiva de los humanos. Muchos seres vivos la usan y sirve para algo muy concreto: aprovechar lo aprendido en el pasado para actuar mejor en el presente. Y eso tiene un fin claro: sobrevivir. En definitiva, recordar es una herramienta evolutiva para mantenernos con vida. Si bien tenemos diferentes sistemas de inscripción de las memorias del pasado, el más profundo y efectivo de ellos es el que se encuentra regulado por la amígdala cerebral, cuyo eje pasa por las emociones involucradas en los eventos que vivimos. Y entre todas ellas, la que más fuertemente activa la memoria es el terror. El terror señala una amenaza directa a la vida, y cuando sentimos peligro, todo nuestro cuerpo se pone en alerta. Si un genocidio activa esa alerta, las estrategias que usamos para sobrevivir seguirán operando incluso mucho tiempo después. ¿Quién puede asegurar que no volveremos a necesitarlas? ¿Cuándo se puede decir que un genocidio terminó? ¿Quién puede afirmar que no va a repetirse? Muchas especies animales usan recuerdos del pasado para enfrentar situaciones en el presente. Pero los humanos tenemos una complejidad mucho mayor. Vivimos en un universo simbólico y tenemos conciencia. Eso cambia todo. Sigmund Freud descubrió que para proteger nuestra visión consciente de la realidad, desarrollamos mecanismos psíquicos de defensa que buscan cuidar la coherencia de la imagen que construimos de nosotros mismos y de nuestra realidad ante situaciones que las ponen en tensión y que podrían hacerlas colapsar. Las emociones que nos resultan insoportables quedan registradas en lo que Freud llamó el sistema inconsciente. Están en nuestro cerebro. Sin embargo, nuestro acceso a ellas queda bloqueado. Muchas dificultades de la vida cotidiana, como fobias, obsesiones o compulsiones, pueden tener su origen en experiencias traumáticas que vivimos, registramos, pero no podemos recordar. Cuando el bloqueo total no es posible, aparecen otros mecanismos de defensa que buscan reducir el impacto. En los genocidios, estos mecanismos se ven claramente. Un caso muy ilustrativo es el de Bruno Bettelheim, un psicoanalista judío austríaco que estuvo preso en los campos de Dachau y Buchenwald entre 1938 y 1939. Ya exiliado en Estados Unidos, intentó publicar sus análisis sobre lo que había vivido, pero durante años las editoriales y muchos colegas rechazaban sus textos. Decían que era exagerado, que distorsionaba la realidad. No podían creer que algo tan inhumano fuera posible. Hay tres mecanismos claves de defensa psíquica para entender la respuesta ante el genocidio. El primero es la negación, minimizar la experiencia traumática, negar su existencia. La dirigencia judía de los guetos pensaba: los nazis necesitan nuestra mano de obra judía, no van a cometer el error de aniquilarnos masivamente. Otro mecanismo es la renegación. No se niega lo que ocurre,
pero se actúa como si no existiera. El psicoanalista Octave Manoni lo ha resumido en esta expresión: lo sé, y aún así, continuar viviendo naturalmente en el territorio en el que se está llevando a cabo un genocidio puede constituir una modalidad de renegación. Un tercer mecanismo es la proyección. Trasladar la angustia a otros, creando enemigos imaginarios a través de ideas paranoicas o conspirativas. Así se evita enfrentar el horror real. Pero las representaciones sobre cualquier experiencia, incluso las de terror o aniquilamiento, nunca se construyen en soledad. Son creadas y reproducidas colectivamente. El sociólogo Maurice Halbach propuso un concepto clave: los marcos sociales de memoria. Son estructuras sociales, culturales e históricas que permiten, orientan y condicionan la forma en que los individuos recuerdan el pasado. Estos marcos pueden ser la familia, la religión, la clase social o la nación. Nuestras memorias están condicionadas por estos marcos y por lo que podemos tolerar pensar sobre nosotros mismos. Es por eso que muchas veces los pueblos necesitan construir representaciones de los genocidios que han sufrido que niegan las características fundamentales de aquella identidad que fue perseguida, ya que recordarlas sería una manera de reactualizar el terror. El propio Bruno Bettelheim llamaba la atención sobre la difusión que tuvo el diario de Ana Frank como representación de los perseguidos por el nazismo. Presentar a Ana Frank como la víctima típica era más tranquilizador para los sobrevivientes y para la sociedad. Si los nazis mataban porque sí, entonces nada de lo que uno hiciera podía explicar el horror. Pero Ana Frank genera una idea de inocencia pura, que genera empatía, pero también oculta. Oculta que muchos judíos reales eran internacionalistas, cosmopolitas, militantes políticos, reformistas y que defendían la justicia y la diversidad. Justo esas características fueron las que el nazismo quiso eliminar. ¿Qué pasa con los que sí hacían algo que los nazis consideraban peligroso? ¿El caso de Ana Frank es condenable y los demás no? Esa lógica oculta una trampa. En el próximo episodio vamos a ver cómo se juegan estas disputas por la memoria y cómo el genocidio es una apuesta para transformar nuestra identidad y los relatos sobre quiénes fuimos y quiénes somos.